tardes, bienvenidos a este espacio Encuentro Con, que como ustedes saben se dedica a dialogar con los invitados presentes en nuestra feria entre autores nacionales y extranjeros de mayor prestigio en el mundo de las artes y las letras. En este caso me place mucho recibir a un escritor nacido en Angola, en Luanda específicamente, uno de los más relevantes escritores de la lengua portuguesa en la contemporaneidad. Alguien que ha sido nombrado como uno de esos escritores imprescindibles para leer sus títulos en un futuro, es decir, un hombre que se perpetuaría por su obra literaria, y hay grandes personalidades del mundo de la literatura que aprecian su arte, especialmente siempre citamos a José Saramago, el Premio Nobel de Literatura que tuvimos el honor de tener en este espacio Encuentro Con, alguien que ha avalado la obra de nuestro invitado de hoy como una obra que de futuro seguramente será para recibir el Premio Nobel de Literatura. O sea que para los lectores que no se han acercado a la vida y a la obra de Gonzalo Tavares, y para esos cubanos y cubanas que amamos tanto la literatura y que siempre estamos detrás de aquellos autores universales que pueden resultar atractivos para ese placer de la lectura, pues sin dudas estamos dialogando con alguien imprescindible en las letras contemporáneas. Muy buenas tardes y bienvenido. Obrigado, un placer estar aquí. Y conmigo comparte esta tarde también Rodolfo Alpizar, alguien que no solo hará las veces de un traductor, porque como ustedes saben también es un hombre del mundo de la literatura, también es un hombre del universo de la edición, o sea que con él compartiré este espacio de diálogo y a la vez él me ayudará a caracterizar mucho más a este autor invitado en la tarde. Buenas tardes. Gracias. Para apuntar algo que dijiste, a hacer más fuerte lo que dijiste, entre las 1001 obras que se consideran uno debe leer imprescindiblemente, está Jerusalén, de acá amigo Tavares. Y lo que ella dijo sobre Saramago, habría también que agregarle un poquito más de sal. Exactamente se le entregó en el 2005, por la obra Jerusalén, el premio José Saramago. Y Saramago, al hacer el elogio, dijo algo que a él se dio cuando aquí lo sabíamos, dijo así: Tavares no tiene el derecho de escribir tan bien con menos de 35 años. Dan ganas de golpearlo. ¿Ustedes cómo se llama Saramago? Que no le gustaba hacer chistes, por cierto. Así mismo, siempre hablaba muy en serio. Fue capaz de hacer ese chiste. El Tavares que yo trataré de hablar español más o menos lo que él diga, que quizás no haga falta, pero vamos. Bueno, vamos a empezar con una suerte de recorrido de vida también, porque se trata de acercar al lector cubano. ¿Cuándo recuerda o tiene evidencias de que se iba a consagrar a la literatura como motivo de su vida, como motivo de su creação? Como foi a tua motivação? Sim, entendo. Bem, eu primeiro dizer que é um prazer estar aqui. Eu escrevi muito entre os 18 e os 30. Escribí mucho entre los 18 y los 30 años. E só publiquei aos 31. Solo publiqué con 31. Para mim, entre os 18 e os 30, o que eu fiz foi levantar-me às 6 da manhã e escrever muito em cafés, todas as manhãs. Sí, o sea, lo único que hice durante esos 12 años, de los 18 y los 30, fue escribir desde las 6, a las 6 de la mañana. Sim, porque para mim sempre foi, as manhãs sempre foram um espaço mais criativo. Para mí las mañanas siempre fueron los espacios más creativos. Eu diria que foi nesse período entre os 18 e os 30 que eu comecei a sentir que era uma necessidade física escrever. Fue en esa época, entre los 18 y los 30, que yo comencé a sentir que era una necesidad física escribir. Não era só uma necessidade intelectual ou um desejo intelectual, era uma necessidade física, no sentido em que eu ficava irritado corporalmente quando não escrevia. O sea, no era solo una necesidad mental, espiritual, era que físicamente me sentía mal cuando yo no escribía. Te sentí irritado incluso. Sí. El estado de ánimo variado. Sí, un poco como estar mal dispuesto, ¿no? Estar indispuesto, sí. ¿El hogar fue un hogar propicio a ese desarrollo de la vocación literaria? O lugar, cidade. La casa. La casa. Familia. Não, eu escrevi
eu escrevi muito em cafés primeiro. Escribí mucho en cafés. Cafés, como se diz? Cafetarias. Sim. Porque eu gosto muito do ruído de fundo. Me gusta mucho el ruido de fondo. E eu levava cadernos um pouco como estes, quadriculados. Llevaba cuadernos quadriculados. Parecem de matemática, não é? Mas sempre foi aqui que eu comecei a escrever. Y la madre y el padre. A ver, es hijo único, tiene hermanos, ¿cómo fue su infancia? Y si de alguna manera en la infancia lo estimularon a ser el escritor que es hoy. Sim, como principalmente é a biblioteca do meu pai, que ainda hoje é uma ótima biblioteca. Comencé principalmente en la biblioteca de mi padre, que todavía hoy es una gran biblioteca. Lembro-me desde pequeno ir buscar livros clássicos. Desde pequeño yo buscaba los libros clásicos en la biblioteca. E como eu leio sempre com lápis, leo siempre con lápiz en la mano, sublinho, escrevo, subrayando. Todos os livros que eu leio, de certa maneira, ficam meus. Todos los libros que yo leo, de cierta manera, se vuelven míos. Porque ficam quase não legíveis pelos outros, não é? Se vuelven no legibles para los demás. E, portanto, muitos livros da biblioteca do meu pai ficaram na minha biblioteca. Muchos de los libros de la biblioteca de mi padre quedaron míos ya. Porque o meu pai já não conseguia ler. Mi papá no podía ya leer. Está muito riscado. Muy lleno de garabatos. Mas sim, isso foi muito importante. Con 31 años publicó por primera vez. Sim. ¿Y por qué se demoró tanto? Isso é uma boa pergunta, porque para mim sempre foi claro que escrever e publicar são duas ações diferentes. Para mí siempre fue muy claro que escribir y publicar son dos cosas diferentes, por eso es una buena pregunta. Escrever... Yo creo que para todos los que escribimos lo que él va a decir ahora es muy importante. Não, um escritor é quem escreve. O escritor es quien escribe, claro. O escritor não é quem publica, não é? O escritor no es quien publica. Se pensarmos, por exemplo, em algo, só para dar um exemplo, o Kafka, por exemplo. Por ejemplo, Kafka. Que praticamente não publicou nada em vida, não é? Praticamente não publicou nada em vida. Todos os grandes livros, muitos dos grandes livros foram publicados depois de ele morrer. Muchos de sus grandes libros fueron publicados después de morir. Se pensarmos em Fernando Pessoa, por exemplo, não é? Que todos os grandes livros foram editados também depois da sua morte. Como si pensamos en Fernando Pessoa, cuyos grandes libros fueron todos publicados después de su muerte. Ou seja, para mim publicar tem partes boas, mas também tem partes más. Publicar tiene partes buenas, pero también tiene partes malas. Há um certo ruído que até pode ser positivo, como por exemplo as reações de pessoas que gostem dos livros, mas provoca sempre perturbação. Hay un ruido que puede ser positivo, por ejemplo la reacción de la gente, pero siempre ese ruido puede provocar una perturbación. Sim, e portanto para mim era muito claro que antes de publicar queria escrever muitos livros. Para mí quedó muy claro entonces que antes de publicar debía escribir primero muchos libros. Eu tinha dezenas de livros já escritos antes de publicar. Tenía decenas, yo tenía ya decenas de libros escritos antes de ser publicados por primera vez. E isso parece-me que é importante porque, por exemplo, há escritores que publicam um bom livro e depois há uma reação muito boa ao livro e esse escritor não consegue escrever outro livro, fica inibido, ¿no? Esto es muy importante porque hay escritores que publican un buen libro, entonces eso provoca reacciones que después e reações positivas, pero que después ya no puede escribir un segundo libro. Porque sim, tem medo de não escrever um livro tão bom, tem medo da crítica e basicamente há três coisas que podem acontecer quando alguém publica. As três coisas podem coincidir quando uno publica. Podem acontecer, não é? Podem acontecer. Pode suceder, sim. Suceder. Que é a pessoa publicar e ter uma reação muito boa do público. Sí, que uno publique y reciba una reacción muy buena del público. La otra es que publique y tenga una reação muito má. Lo contrario, que tenga una muy mala. E a terceira é que publique e ninguém ligue. Ninguém dê essa é a pior de todo. Mas o que é interessante é que há escritores que deixam de escrever porque têm uma reação muito boa e ficam parados. Sim, é que eu estou ouvindo falar de mim. E que há escritores que deixam de escrever porque têm uma reação muito má. Há escritores que deixam de escrever porque tiveram uma reação muito boa. Eu pasé 10 años sin escribir.
Sim, porque ficam Y otro que es muy mala. com medo do segundo livro, não é? Tiene uno miedo del segundo libro. Mas há uns também que ficam parados quando têm uma reação muito negativa, não é? Y otros quedan detenidos cuando hay una reacción muy E negativa. portanto, para mim, eu só publiquei quando para mim eu sentia suficientemente adulto, maduro, para aguentar todas as reações possíveis depois da Por publicação. tanto, yo solo escribí cuando, Solo publiqué publiqué. cuando me sentí suficientemente maduro para soportar todas esas reacciones posibles. Tinha a certeza que qualquer coisa que acontecesse eu continuaria a escrever. Estaba seguro de que cualquier cosa que sucediera, yo iba a continuar escribiendo. Después de los 31, eso de escribir libros y no publicarlos continuó. Bem, o meu processo é um pouco estranho, porque eu escrevo e só publico passado 7, 8 anos. Para mí es muy raro porque yo escribo y solo publico pasados 6 o 7 años. Eu gosto de escrever e deixar o livro como se fosse cozinhado. Durmiendo. Como el pan se deja dormir. Sim, sim. Yo escribo y dejo los libros como si fuera una cosa cocinada ahí. E passado 3, 4 anos volto de novo ao livro e revejo, corrijo, corto. Pasado 3 o 4 años reviso el libro, corto. Para tener una distancia de... Para ter juízo crítico. É pouco já como se não fosse o meu livro. Ya como si no fuera mi libro prácticamente. E então eu tento sempre nunca publicar livro que acabei de escrever. Trato siempre de no publicar un libro que haya acabado de escribir. Por exemplo, saiu em Portugal agora livro há 2 anos que se chama Uma Viagem à Índia, em 2010, que eu escrevi em 2003. O sea, ahora en 2010 salió un libro publicado que se llama Viaje a la India, Sim, sim. que lo escribí en el 2003, o sea, 7 años después. Portanto, é pouco assim, está sempre indiferido. Estou 7 ou 8 anos atrasado em termos de... Hay un atraso siempre entre el día que terminé de escribir y que lo publiqué. ¿Y no teme que ese atraso haga que envejezca la obra literaria? Não. A ideia precisamente é só publicar quando sentir que a obra já aguentou aqueles anos e que está pronta para entrar no tempo normal. Es como un vino añejado. Sí. Exactamente. Su obra es demasiado prolífica. Es decir, también es una obra que cuenta con una serie de títulos además que tienen un éxito de mercado, que es lo que a mí es por donde va la pregunta. Es decir, Não tem muito, não... ¿Cómo no tiene mucho? Pero No. nosotros sí creemos que es un escritor de éxito, es un escritor seguido por los lectores. Quizás no en los circuitos, diríamos, más banales de la producción literaria. Estou muito longe de ser best-seller, nada tem... Estoy lejos de ser un bestseller, no tengo nada que ver con eso. Em E Portugal, Jerusalém? as edições iniciais são 2.000 exemplares, 3.000. En Portugal y después crecen y después se publican en el mundo. En Francia, Y un libro como sí. Jerusalén, ¿no lo considera un bestseller? Não sei, eu acho que normalmente infelizmente, por norma, os livros muito, muito maus é que são best-sellers. Siento o pienso que lamentablemente los libros muy malos son los bestsellers. Bueno, por ahí voy. Há livros muito bons que também vendem muito. Hay libros muy buenos que también venden Exacto. mucho. Yo creo que usted es de los escritores que vende y tiene éxito, pero no se ha plegado al mercado. Y por ahí quería hablar. Es decir, ¿cómo escapa usted, como escritor, a esos dictámenes del mercado literario? Vamos a poner literario entre comillas. Claro. Que dicen, esas grandes empresas literarias que dicen lo que es buena literatura. ¿Cómo se escapa Tavares de esa camisa de fuerza que es una realidad en el mundo editorial contemporáneo? Bem, isso para mim é muito claro, que era não depender economicamente da literatura. Para mí siempre quedó muy claro no depender económicamente de la literatura. Eu dou aulas numa universidade Doy clase en una universidad e para mim sempre foi importante a ideia de que eu só escrevo o que quero escrever e o que sinto necessidade de escrever. Para mí siempre fue importante la idea de que escribo lo que quiero y lo que siento necesidad de escribir. Eu tenho alguns livros mais difíceis que eu sei que chegam a 300 malucos. Yo tengo libros más difíciles que sé que llegan a 300 locos. Mas são loucos muito bons, são grandes leitores. Son grandes lectores, son muy buenos locos. E isso a mim interessa-me, quer dizer, e portanto eu nunca estou a escrever a pensar nos leitores que vou ter.
Eu nunca escrevo pensando que estou escrevendo. Aliás, às vezes tenho a sensação clara de que estou, por exemplo, quando estou a rever os livros, por vezes estou a cortar frases, ou seja, a tornar menos explícito o livro e a tornar mais difícil o livro. Sí, sí, sí. A veces cuando estoy tachando o agregando, estoy quitando cosas más fáciles y poniéndolas más difíciles en el libro. O sea, esto es muy importante para mí. Ou seja, para mim fica claro que estou a perder leitores. Está muy claro para mí que estoy perdiendo lectores. Mas também é claro para mim que aquele livro, da forma como o revi, fica melhor. Pero también es muy claro para mí que de esa manera que lo veo ahora, está mejor. E por isso, entre fazer um livro melhor e perder leitores, eu não tenho dúvidas. No tengo dudas en que hacer un libro mejor y tenemos Ya, no hay una esclavitud con los lectores. No. Ahora, algo que es obvio preguntarle entonces, ¿por qué usted escribe? Eu escrevo em primeiro lugar por necessidade individual. Escribo en primer lugar por necesidad individual. Não escrevo como o meu primeiro instinto para escrever não tem a ver com o leitor. Mi primer instinto para escribir no tiene nada que ver con el escritor. Peço desculpa e é um pouco egoísta, eu sei, mas é mesmo é uma necessidade. Es una necesidad, es egoísta, lo entiendo, por eso sí. E por isso, como disse, eu tenho livros que escrevi que não publiquei. Por eso tengo libros que he escrito y no los publiqué. Agora, há outra coisa que é, eu tenho muito prazer em ter leitores que leem os livros, que gostam dos livros. Ahora también tengo que decir que yo tengo mucho placer en que haya, ¿sabes? Tener lectores que lean mis libros. E que, por exemplo, acontece muito em Portugal e em outros países, que é lerem os livros, traduzirem, fazerem peças de teatro, fazerem performances artísticas a partir dos livros. Isso agrada muito. Sí, o sea, que estás hablando de tus libros. Sim, sim, sim. O sea, ocurre que tanto en Portugal como en otros lugares se han traducido sus libros, se han hecho piezas de teatro a partir de estos libros. E obras artísticas. Sí, otro tipo de obra artística. Isso agrada muito, que é uma espécie de resposta do público. Agrada porque es una respuesta del público. De público de calidad. Mas a primeira vez que eu escrevo nunca penso nos leitores. La primera vez que escribo no pienso en nada de eso, no pienso en los lectores. Bueno, y ahora hábleme de su condición polifacética, la poesía, la narración, la pedagogía, la dramaturgia, la investigación. Es decir, un hombre que tiene tan clara su misión literaria también debe tener muy claro para qué cada género le acomoda, si cada género se da al mismo tiempo, si entre esos géneros hay relaciones, si cada género tiene su especial atractivo para usted y cuál es el que más lo apasiona o el que más lo obliga como escritor. Bem, eu realmente tenho dificuldades para já em diferenciar géneros literários. Para mim os géneros literários estão muito misturados. Si tengo muchas dificultades para hallar un límite entre un género literario, estoy muy mezclado. Ou seja, quando eu me sento para escrever, eu agora escrevo mais em computador. Cuando me siento a escribir, y ahora escribo mucho más en computador, não me sento a pensar, agora vou escrever uma novela, ou agora vou escrever um ensaio, ou agora vou escrever poesia. Sento-me e começo a me escrever. siento a escribir, no me pongo a pensar si ahora estoy escribiendo un ensayo, una poesía, Una novela, sí. Para mim escrever é um ato que não precisa, em português se diz verbos transitivos e intransitivos, que é, penso que é o mesmo. En español también, que lo entendemos perfectamente. Sim, perfeito. E portanto, eu acho que o escrever não precisa de o quê. Ou seja, escrever é um verbo intransitivo. A pessoa escreve. Não precisa saber se escreve novela, poesia, escreve. O sea, hay que escribir, no importa el qué, no hace, es un verbo intransitivo. E só para dizer que, para mim, por exemplo, o ensaio e a ficção estão muito ligados. O pensamento e o contar uma história, para mim, são a mesma coisa. Para mí, en mi pensamiento, el ensayo y la narrativa están muy mezcladas. O sea, no puedo limitarlo, ¿no? Nós podemos pensar contando uma história. Podemos pensar contando una historia. E podemos contar uma história através de um ensaio, não é? De um pensamento. Podemos contar una historia a través de un pensamiento. E, por exemplo, é interessante que toda a tradição da filosofia oriental é uma tradição que ensina conceitos através da narrativa, das histórias. Toda la tradición
de la filosofía oriental enseña a partir de historias que se cuentan. Nós temos muito uma tradição ocidental que separa e que pensa e associa o ensaio a conceitos, não é? Sí, o sea, nosotros tenemos una tradición occidental que separa y asocia el ensayo a conceptos. Ahora, la poesía siempre es un género muy controvertido para los escritores y muy singular. Mire que he entrevistado a escritores y todos tienen su idea de la poesía, pero generalmente se asocia a la poesía, y no sé si en su caso es igual, a un golpe de inspiración. La poesía como algo que no se puede escribir por obligación o por disciplina. Me levanto a las 6 de la mañana y escribo poesía. Es decir, la poesía como algo más sobrevenido. En el caso suyo, ¿cómo se da la poesía? Bem, eu diria que a poesia e as formas breves, por exemplo, os pequenos contos, são escritos que nós escrevemos súbitamente, muito rápido, ¿no? Sí, la poesía y los cuentos breves son cosas que nosotros las escribimos al momento, son cosas rápidas. E talvez por isso se associe à inspiração. Por eso tal vez se asocia a la inspiración. Porque romance escreve-se durante meses seguidos. Una novela se escribe durante meses seguidos. Mas para mim o que é importante, por exemplo, nestas manhãs de trabalho, é que se eu não me levantasse de manhã para escrever, y no es para escribir, es para estar disponible para escribir. O sea, para mí lo importante es que si yo no me levantara cada día a las 6 de la mañana, me sentara, no para escribir, sino para estar dispuesto a escribir. E não escreveria nem romance, nem poesia, nem teatro, nada. Ni novela, nem poesía, ni teatro. Ou seja, é preciso haver uma certa disponibilidade. Tiene que haber uma certa disposição de uno. Agora, está disponível uno para isso. Eu penso que a poesia, talvez o diferente seja que há uma espécie de síntese da linguagem. A poesia talvez seja que há uma espécie de síntese de linguagem. Mas isso também, para mim, eu tento aplicar isso na narrativa. Pero intento aplicarlo também na narrativa. Por exemplo, para mim, se eu consigo dizer uma ideia em 5 palavras, em vez de dizer em 20, eu prefiro sempre dizer em 5. Por exemplo, se logro dizer uma ideia em 5 palavras ou em 20, eu prefiro sempre em 5. E isso, de certa maneira, é instinto de síntese da poesia que eu aplico ao ensaio, à novela, etc. O sea, en cierto sentido, eso es un instinto de la poesía que eu aplico ao ensaio e à novela. Tentar que só fique o essencial no texto, apenas o osso. ¿No? Tratar que quede solo el hueso, lo esencial del texto. En su narrativa hay incursiones por otras naciones. Son como viajes a veces, es decir, nos hace viajar por el mundo. Eso forma parte también de su pasión por descubrir otras realidades. Sim, eu tenho grande prazer na leitura, não é? Para mim a leitura é a primeira parte da escrita. Eu siento un gran placer por la lectura. Para mí la lectura es la primera parte de la escritura. Ou seja, é pouco como se fosse jogo com 2 partes. Primeira parte leitura, segunda parte escrita. Um jogo de 2 partes. Primeira parte leitura, segunda parte. Mas há também o que falou, que é a experiência, as viagens, a biografia. Também a experiência, os viajes, a biografia. Pero para mim viajar começa a ser cada vez mais importante para os meus livros. Para mis libros cada vez es más importante viajar, pero viaja también leyendo. Claro, sí. Aliás, a leitura é de certa maneira uma viagem, claro, Sí, por outra parte, a leitura também é um viagem, claro. Mas, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu tenho muito prazer é, por exemplo, estar numa praça de um país estrangeiro, um país que não fala a minha língua, e, por exemplo, ler em português. Isso é qualquer coisa que me dá muito prazer também. O sea, una cosa que me da mucho placer es estar en una plaza de un país extranjero que no habla mi lengua y sentarme a leer en portugués. Isso é também. Mas as viagens têm a ver com... O importante na viagem para mim é a matéria-prima da literatura, porque os meus livros são muito sobre as pessoas, sobre os comportamentos das pessoas, sobre o medo. O sea, lo importante de estos viajes son como materia prima para la literatura, porque para mí lo importante es la gente, los comportamientos, o medo, o desejo, los deseos, a violência, enfim, tudo isso me interessa, ¿no? Entonces sus libros le sirven también para reflexionar sobre la realidad que vive. Claro, sim. Eu diria que há 2 tipos de livros. Muitos deles realmente já estão traduzidos
em espanhol, né? em castelhano, mas e há dois tipos de livros, uns livros mais próximos da realidade e outros mais de fantasia, não é? Mais lúdicos. En mi literatura hay dos tipos de libros, unos más cercanos a la realidad y otros más cercanos a la fantasía. É um pouco não sei em castelhano como soa, mas eu gosto de dar a ideia da literatura poder encantar, no sentido de encantar. A origem etimológica da palavra tem a ver com entrar na canção. Encantar é entrar na canção do outro. Ou fazer uma canção que o outro vai dançar, não é? Sí, que con sus libros le gusta encantar a las personas y como hacer una canción que la puedan danzar otros, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay juego en esa palabra. Es encantar en el sentido de mantenerte hipnotizado en la canción. Un encantador de serpientes, ¿no? Un encantador de serpientes. Mas é interessante que em português, pelo menos, há encantar e desencantar. E desencantar é um pouco interromper, é como interromper a origem etimológica. A origem etimológica de la palabra es un poco interrumpir la canción, o sea, desencantar. Sí, esto es importante. Ahora voy a explicar. En la concepción de él está también te metí dentro de mi canción. Estás bailando mi ritmo, pero ahora de pronto te voy a hacer salir de desencanto, no en el sentido del español de desencantar, que es de otra cosa, de desapuntar, ¿no? Que te desilusiona. No te desilusiones. Mas isso de la canción. Sí, mas un pouco también. Desapuntar en el sentido de no ir de encontro a las expectativas de la persona, ¿no? O sea, a mí me gusta encantar y desencantar, son dos. Sí. Encantar, o sea, eso, encantar y desencantar, en el sentido, te llevé dentro de una expectativa y de pronto te rompí la canción y tienes otra expectativa. Ahora, entremos en algo que siempre nos interesa cuando un autor nos visita. Y creo que eso es muy cubano, ¿no? Los cubanos están amantes de la lectura, que hacen colas y se amontonan en los lugares donde venden libros como si se estuviera vendiendo el pan. Tienen una avidez muy grande por la literatura. Siempre cuando reciben un autor les gusta tocar ese punto en común, de concomitancia con la nación cubana. Quiere decir, Cuba en el universo de Tavares, ¿qué ha sido? ¿Qué es? ¿Es un descubrimiento, diríamos, de hoy o es algo que le ha llegado de algunas maneras? ¿De qué modo Tavares conoce Cuba? Bem, eu cheguei ontem à noite. Llegué a la noche. Portanto, estou há algumas horas em Cuba. E, portanto, não tenho um conhecimento do país. Eso lo sabemos. Pero las referencias. Sim, o que. Em Portugal, a grande questão em termos literários sempre é a dificuldade de tradução, ou seja, não se traduz muito do castelhano e, digamos, até eu diria que os autores que são traduzidos do castelhano são basicamente espanhóis, alguns autores espanhóis. Tenemos un problema. Si quiere que no oíste, yo sé, claro. En Portugal se traduce poco del español y cuando se ha traducido de algún autor español casi siempre es español. O sea, no de idioma español, sino não cubano. Sim, mas não apenas, sim, muito pouco. Mas não apenas não cubano, não mexicano, não argentino, não chileno. E isso é um problema mais geral, que é, de certa maneira, a língua inglesa, a língua francesa, a língua inglesa mais, não é? As traduções serem muito centradas numa ou duas línguas. O alemão também um pouco, mas nesse aspecto é estranho porque... No, en realidad se concede esto. Hay una o dos lenguas, son las más traducidas, como es lo que pasa aquí también en todas partes, que es el inglés y el francés y un poco menos el alemán. Sí. Eso en realidad es eso. E é pena porque entre o português e o espanhol há uma proximidade tão grande. Es una lástima porque habiendo tanta proximidad entre español y portugués, realmente es una lástima no haberlo leído. Bueno, yo supongo que después de esta visita hay autores cubanos visitados por Tavares.
porque tenemos muy buenos escritores también en Cuba, que me imagino que Sí, sirvan de punto de referencia. Sí, Cuando sí. enseña, cuando da clases, cuando enseña, cuando se gana la vida, como bien usted nos dijo, yo supongo que no sea un solo o el mero hecho de ganarse la vida, de percibir un salario para tener garantizada la posibilidad de escribir libremente, sino que cuando usted Sim, é enseña prazer também de... como pedagogo, Claro. debe haber algo que usted le transmite Sí. a sus estudiantes. ¿Qué enseña Tavares? ¿Qué quiere enseñar? Bem, eu dou aulas numa universidade, portanto, a pessoas entre os 18 e os 23. Yo clase en una universidad, por tanto, personas entre 18 y 23 años. Dou também numa pós-graduação que podem ser pessoas mais de todas as idades, También podem un ser grado que puede ser personas de muchas más edades, claro. de 20 ou de 70 anos. De 20 a 70 años. E isso até gosto mais destas Me gustan classes. más esas clases. Com muitas pessoas que vêm do teatro, da literatura, da economia. O sea, gente que viene de todas partes, del teatro, de la economía, de cualquier lugar. O que eu dou é cultura e pensamento contemporâneo. Todo es cultura y pensamiento contemporáneo. Ou seja, tento transmitir um pouco quais são alguns dos temas essenciais do mundo contemporâneo. Trato de transmitir algunos de los problemas principales, esenciales del mundo contemporáneo. Pero es cultura, es cultura, Tecnologia, exacto. temas que são e tento falar da tecnologia, do poder, da morte, da doença, através da literatura, da arte. Trato de hablar de la tecnología, del poder, de la muerte, de la enfermedad, a partir de la literatura. O sea, partiendo de la literatura. Y del arte. Literatura del arte, de la filosofía, sí, sí. Y entonces la cultura viene siendo como un espacio para la reflexión y la transformación del mundo contemporáneo. Sim, eu acredito que um poeta, por exemplo, pode nos fazer compreender o amor, a morte, a tecnologia e o poder tão bem ou melhor do que um filósofo. Creo que un poeta puede hacernos comprender la tecnología, el poder, la muerte, el amor. Mejor que un filósofo. Mas é importante dizer também que para mim a filosofia é essencial. Pero es importante dejar claro que para mí la filosofía es Ou esencial. seja, há também filósofos que transmitem melhor do que certos poetas. Não é? Y hay filósofos que transmiten mejor que ciertos poetas. Para mim, o que não há é uma hierarquia. Ou seja, eu posso aprender com um poema, com um filme, com uma peça de teatro, com um texto de um filósofo, posso aprender com tudo isso. No hay una categorización. Para mí, yo puedo aprender lo mismo con una película que con una obra de teatro, que con una obra de un filósofo. Pode-se aprender com o Asterix ou Obelix, com banda desenhada, ou pode-se aprender com o Wittgenstein, o filósofo, ou pode-se aprender com García Lorca. Pero, a ver, y por último, antes de darle la palabra a quienes pueden preguntar, se puede aprender con todo eso. Y se supone que usted está consciente de que debemos aprender mucho en el mundo contemporáneo, porque hay determinados temas del mundo contemporáneo que le tienen tremendamente preocupado. Sí, sí. ¿Podría enunciarnos algunos de esos temas que son obsesiones de Tavares y argumentarnos por qué lo tienen obsesionado? Bem, não sei se são obsessões, não é? Son obsesiones. Mas, por exemplo, há pouco falou do Jerusalém, do romance. Jerusalém é sobre um hospício, sobre um casal de loucos que se apaixonam num hospício. O sea, hace poco tú hablaste de que Jerusalén es un hospício. Sí, Un manicomio. Manicomio. Sí, Una porque- casa donde hay locos, donde los locos se una abrigan. pareja de locos. Sí. Una pareja de locos. E a história de dois loucos que se apaixonaram e tiveram uma criança num hospício. Se enamoraron y tuvieron un niño en el hospicio. E asilo. Sim, e a questão da loucura interessa muito. El tema de la locura interesa mucho. Precisamente porque eu tenho uma característica muito racional, não é? Yo tengo una creencia. Característica, digamos, Característica muy racional. e portanto é quase
é ao mesmo tempo um medo da loucura e uma atração, não é? Sí, eso creo que le pasa a todo el mundo. Tengo Sí, a veces claro. un miedo a la locura y una reacción por ella. E eu penso que escrevi Jerusalém um pouco para tentar perceber melhor esse tema, que é um dos temas que para mim são centrais. não é? Creo que escribí Jerusalén para acercarme más a ese tema, ¿no? Entrar mejor en él. Há um outro conjunto de livros que são homenagens a escritores, o Sr. Valéry, eu espero que venha a ser traduzido em breve, etc. Eso es una primicia, la voy a decir de otra manera. Es posible que tengamos un libro que se llama El señor Valéry, Sim, sim. que vamos a ver estos días se va a negociar. Si lo podemos hacer en Mas Cuba. e essa parte também me interessa muito também de manifestar o meu agradecimento enquanto leitor, ou seja, são homenagens muitas vezes a escritores, ao Paul Valéry, ao Italo Calvino, ao Bertolt Brecht, Son etc. libros que he escrito como homenaje por mi deuda con escritores como Valéry, Italo Calvino, etc. Tengo libros que he escrito dedicados a cada uno de ellos como personaje. Isso chama, é uma série que se chama O Bairro, não é? Lo llamé a una serie, no sé qué sea, la llamé El Barrio. Já agora, há um outro tema que para mim é muito importante, que é o tema da religião. Hay un tema para mí importante que es de la religión. Outro romance que escrevi a seguir Jerusalém chama-se Aprender a Rezar na Era da Técnica. Me interesa tanto el tema de la religión, otra novela que escribí se llama Aprender a rezar en la era de la técnica. E são os dois temas também que me interessam muito, que é precisamente como podemos hoje rezar num mundo que já não é natural, mas é um mundo dos microfones, das máquinas, da internet. El tema que cómo podemos hoy rezar en un mundo que está lleno de máquinas, de micrófonos, de internet, etc. Ou seja, interessa muito tentar perceber a relação, por exemplo, no nosso caso, entre o Pai Nosso, a oração Pai Nosso, que está no céu, uma oração católica, e como é que essas palavras eram ditas no século XX e como são ditas no século XXI. Será que mudou alguma coisa? Isso interessa Así como el muito. Padre Nuestro, que decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, según la tradición católica, como se decía en el siglo XX y como ahora en el siglo XXI con todos estos avances, ¿no? Sim, não é nunca um juízo de valor, não é nunca uma crítica à religião. No es un juicio de valor, no es una crítica a la religión. Eu respeito muito a religião individual. Yo respeto mucho la religión individual. Não sou entusiasta das organizações coletivas religiosas, No soy entusiasta de organizaciones colectivas religiosas. mas acredito muito na crença. É algo que não sendo crente, admiro as pessoas crentes. No siendo yo creyente, admiro mucho a las personas creyentes, religiosas. E tento perceber sempre como é que isso, hoje no século XXI, como é que as pessoas são crentes. Se calhar são de outra maneira, não é? Trato de entender cómo en el siglo XX y ahora en el XXI la gente puede ser creyente. Trato de acercarme a eso. De que forma, não é? ¿De qué forma lo hace? Por exemplo, eu estive no ano passado em México, na cidade El de año pasado México. estuve en la Ciudad de México. E, por exemplo, para mim algo muito confuso é entrar na catedral da cidade do México e ouvir orações católicas vindas de microfones gravados. Sí, pero es muy extraño. Entrar a la iglesia y escuchar oraciones religiosas desde los micrófonos grabados. Claro, claro. É qualquer coisa que para mim muito... Porque precisamente a ideia da palavra de Deus, a voz de Deus, era qualquer coisa muito natural, não é? Y la palabra de Dios, sin embargo, intermediada, ¿no? Sim, Sí, que debía ser algo muy natural. sim, e agora completamente intermediada até pela tecnologia. Não é? Y otro de esos temas es la violencia. Sim, a violência. A mim interessa muito a história do século XX. De certa maneira, aquilo que deu origem, principalmente a mim interessa, que deu origem ao nazismo. Não Me é? interesa mucho la historia del siglo XX, o sea, sobre todo lo que dio lugar al nazismo. O Holocausto, há qualquer coisa no século XX que de certa maneira mostrou a pior parte do ser humano. Y como el holocausto, o sea, la tasa de los judíos, algo que en el siglo XX dio
Mostró lo peor del ser humano. El peor del ser humano, mas também o pior da ciência, o pior da cultura, o pior da inteligência. Entendemos perfectamente eso, sí. Porque o terrível em todo o processo nazi é que tudo foi muito racional. Sí, lo terrible de este proceso nazifascista es que todo fue muy racional. E se nós pensarmos em todas as grandes ciências do século XX, todas elas estiveram ao serviço, num determinado momento, de coisas absolutamente terríveis. Si pensamos en las grandes ciencias del siglo XX, todas estuvieron al servicio de algo muy terrible. Há documentos sobre os campos de extermínio nazi em que vemos projetos dos grandes arquitetos para construir o campo, químicos, físicos, psicólogos, médicos. O sea, hay documentos de los grandes campos de exterminio nazi donde participaron químicos, físicos, arquitectos, o sea, médicos, grandes sabios. Provavelmente, e o que é interessante e terrível é que a Alemanha era provavelmente o país mais culto. Há pouco falávamos de cultura, não é? A Alemanha, naquele momento, era provavelmente o país com uma média cultural maior. Lo terrible, interesante y terrible es que en ese momento Alemania tenía un altísimo nivel cultural. Um nível também de educação muito grande. Não havia analfabetismo. E portanto, o que é interessante é que aquilo que nós valorizamos, não é? Aqui e em todas as feiras do livro do mundo, que é a cultura, a inteligência, a leitura, é qualquer coisa que esteve ligado de uma forma evidente à grande maldade do século XX. Entonces nosotros pensamos la cultura, etcétera, estuvo muy implicado. Todas as grandes violências dos Estados muitas vezes não estavam ligados à parte cultural. Isso é terrível. Sí, lo terrible es que muchas de las grandes violencias do Estado estaban ligadas a la cultura. Y supongo que Tavares piensa mucho en ese tema porque, como todos, conoce que es un tema vigente en el mundo contemporáneo. Es decir, en el siglo XXI el fascismo tiene expresiones. Eu acho que a questão principal é como é que a leitura nos pode transformar em termos humanos e não apenas em termos intelectuais. E é muito difícil, não se sabe como é que isso acontece. Sí, no sabemos cómo sucede que la cultura, la lectura nos puede convertir en algo humano o todo lo contrario. Sim. Por exemplo, se nós pensarmos em algumas das pessoas mais inteligentes do século XX tiveram às vezes até comportamentos éticos absolutamente terríveis. Isso é estranho, não é? Sí, es muy raro. Muchas de las grandes inteligencias del siglo XX tuvieron comportamientos éticos terribles. Porque nós associamos sempre a educação, a cultura, a qualquer coisa que vai melhorar o homem. Siempre pensamos que la educación y la cultura van a mejorar al hombre. E de certa maneira o terrível no século XX foi isso, é que deitou abaixo uma certa ilusão que nós temos. Foi uma certa ilusão que tuvimos no século XX. Mas acho que temos que continuar a ter a ilusão de que ler é melhor do que não ler. Eu isso claramente. Claro, temos que seguir com a ilusão de que ler é melhor que não ler. Eu acho que sim, pelo menos ler permite nós entendermos o mundo, pelo menos. Por lo menos leer nos permite entender el mundo. Pelo menos vamos entender a maldade. Vamos entender a maldade. E entender a violência. Eu acho que quem não lê nem sequer entende a violência. El que no lee ni siquiera entiende la violencia. Nem sequer percebe o fenómeno. Ni siquiera se da cuenta del fenómeno. Y leyendo podemos irnos en positivo. Leyendo podemos aprender a amar, aprender a solidarizarnos. Não sei, espero que sim. Espero que sim. Bueno, vamos al lado de allá. Quien tenga alguna pregunta que hacerle a Tavares ahora, por favor. ¿Alguien que quiera preguntar? Bien, que ya tuvo un premio Nobel con nosotros. Lo sabemos. A ver. ¿Ninguna pregunta? Bueno, yo le agradezco muchísimo a este hombre al que pronto estaremos leyendo en Cuba. Yo sí tengo esperanzas de que sus libros
encuentren un camino de publicación en nuestro país y que pueda ser muy disfrutada su literatura, y que viniendo al país con tantas recomendaciones y acercándose a nosotros, hay que pensar que viajó, voló y llegó aquí después de tanto tiempo, y con todas las recomendaciones que nos han hecho de su obra, con el regusto que siempre se tiene por leer y descubrir un buen autor. Espero que en nuestro país podamos disfrutar de Gonzalo Tavares durante mucho tiempo y que además su obra se pueda publicar felizmente. Alpizar, a lo mejor, Alpizar, ¿nos tienes buenas noticias? Bueno. No, lo que quiero es agregar algo que no se ha dicho de él. Hace 2 años por lo menos que estoy oyendo hablar de las ganas de Tavares de venir a visitar Cuba, y estaba dispuesto a cualquier cosa, o sea, regalar su derecho de autor, de todo, pero en estos días logremos hacer algo positivo. Y que tengamos buenas noticias. Sí, ¿Eh? Bueno, pues nos las anuncias y nos los avisas para poderlo decir. Le agradezco mucho su presencia, que compartiera con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Del natalicio de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 23ª Feria Internacional del Libro Cuba 2014. Bueno, yo soy la editora que tuvo el placer de compartir este trabajo con la autora. Cuando recibimos la noticia, fue con mucho agrado, sobre todo porque se trata de una editorial territorial que no está acostumbrada a publicar más que autores del terruño y de zonas cercanas. Saber que Aleida tuvo a bien publicar en ediciones cortas fue una noticia magnífica. El trabajo con ella creo que fue muy gratificante. Además, a prestarnos a asumir la edición de una antología que reúne parte por lo más valioso de su obra, ameritó un trabajo cuidadoso de sus textos. Me parece que El cielo de mi cuerpo logra una comunión total con la esencia de su estilo, de su espíritu, de lo que nos tenía acostumbrados desde sus primeros textos publicados. Una unidad conceptual que logró pese a la diversidad de las propuestas que nos brindan, y me parece que es un regalo que todos deben aprovechar. Ediciones Corto, bueno, no pudo estar el colectivo, un colectivo muy pequeño, solamente trabajamos el diseñador, un corrector y la editora. El trabajo todo fue colegiado, el trabajo con la cubierta, se le presentaron varias propuestas, al final esta imagen preciosa fue la que prefirió la autora. Nosotros estamos contentísimos. Es una sorpresa para todos ahora que estamos viendo el libro impreso. Así teníamos su versión digital, pero ahora que tenemos el placer, casi como que los ojos se nos van. Pero bueno, yo agradezco muchísimo a Aleida por esta oportunidad. La felicito por este libro nuevo. La gente es muy, muy cálida, la verdad. Cómo se nota la costa, la isla, ¿no? Y bien, bueno, empiezo con un brevísimo preámbulo de cómo conocí a Ale, poeta, amiga, maestra. Quisiera recordar aquellos tiempos en los que por el 2003 viví en Ecuador un año, en Quito, y gracias a ello yo siento una fuerte conexión con mi hermano país, con su gente. 7 años más tarde, valga el número 7, luego les cuento. En 2010, Ale fue invitada a participar, de mi parte, en la primera antología sudamericana de literatura de temática lésbica llamada Voces para Vivir, que se publicara un año después, en 2011. Sumado a ello, Quevedo es el apellido de mi abuela paterna, quien fue una mujer mágica e irreemplazable, un poco como él. El vínculo con Ale se fortalece desde el día en que nos conocimos en nuestro viaje a Guayaquil para la Feria del Libro del 2012. Desde allí, ella ha viajado a Lima 2 veces más, al Festival Internacional de Poesía de Lima,
y para recibir el año 2014. Me confiesa que tiene también una fuerte conexión con mi ciudad, así como yo la tengo con la suya. A pesar del gris de su cielo y de los contrastes. Para quien no conoce Lima, el gris del cielo es lo que la nombra. Mi admiración hacia Ale no es solo a la poeta, sino a la mujer toda. Y aunque son muy pocos años los que nos distancian, desde el día en que cruzamos comunicación me dije, ininterrumpidas veces, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Bueno, soy un poco más grande, pero de tamaño. Así que ustedes comprenderán la sorpresa y el tremendo honor de estar en esta mesa presentando el cielo de mi cuerpo en una ciudad con tanto carácter, tanta historia y además de la cual mi padre me hablaba tanto de pequeña. Aterrizando un poco en el libro, en el cielo de mi cuerpo, desde la primera mirada me sorprendió, quien prologa el libro es nada menos que el peruano Fernando Iwasaki, que incluso fue profesor de mi hermana en la Católica. Estupendo narrador. Le preguntaría yo entonces, o me preguntaría, ¿cómo así sucede este triángulo Perú, o en todo caso primero Cuba, Ecuador, Perú? Triángulo que se repite en esta bella tarde soleada. Por otro lado, soy una estricta creyente del Cronos y de la numerología. Hoy, por ejemplo, es un día 14. Fuera del día del amor y de la amistad, pero qué lindo también. El 14 es un múltiplo de 7, como el día de mi cumpleaños, por ejemplo, cada 14 del 7. Aquí surgen dos dudas. La primera, bueno, sobre el criterio de exposición de los libros de la antología, ordenados aparentemente por una elección que escapa al tiempo, no está ordenada de atrás para adelante ni de adelante para atrás, pero que tampoco pareciera azar ni lujo estético. Retomando el 7, son 7 libros los mencionados en esta antología. No puede ser casual que sean 7, pues el 7 es un número de cierre, cabalístico, que envuelve muchos significados paralelamente, y un buen cierre de ciclo para el advenimiento de una nueva etapa. Entonces me pregunto, ¿habrá una etapa distinta posterior a esta? Y haciendo una breve narración de lo que está pasando en la antología, cuando él tiene 17 años, publica Cambio en los climas del corazón, editada por Ediciones Universitaria, 1989. Un libro inicial, adolescente, escrito en tono rebelde y algo oscuro, que deja entrever el futuro promisorio de Aleida Quevedo, que va a tener Aleida Quevedo. En el 94, la editorial Ediciones de los Lunes publica La actitud del fuego, en donde me llamó supremamente la atención el haiku de los pájaros. Cito, impecable. Cuidaré tus pájaros, pero me niego a hacer el amor en la jaula. ¿Verdad que me impactó realmente este haiku? ¿Qué conexión tendrá Ale, o tendremos, con estas aves, con su vuelo y con la libertad? En el 96 escribe Algunas rosas verdes. Cito, la mujer convierte su voz en agua suficiente para salvarnos a todas del fuego. Si a una persona que esté en esta sala no le toca esa frase, no se entiende, simplemente. Nota en el recorrido y en su vida, en la de Ale, una veneración impecable por la mujer y esas ganas de reivindicar ciertos personajes a quienes menciona, como Edith Piaf, Cristina Peri Rossi, Pipo, las brujas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en el 2001, se publica Espacio Vacío. El vacío del que habla parece ser el vacío de un amor desgarrado, pesado, de infierno y serpientes. En el 2006, publica Soy mi cuerpo. Una suerte de poemas cortos o cortísimos, exceptuando 3 de ellos, cuyo protagonista y autor de los poemas es el cuerpo mismo.
el cuerpo que renace de una pérdida curada por el amor. En el 2008 publica Dos encendidos, cuyo tema central es la historia de amor de Manuela Sáenz y Simón Bolívar, que se descubre a partir de las cartas que entre ellos se escribieron. Este libro en particular lo siento el más rico a nivel conceptual, es, digamos, al que más cariño le agarré tomando la antología. Entonces, me pregunto, ¿cómo habrá surgido la idea de esta propuesta literaria? Porque a mí me intrigan sobremanera los detrás de cámaras. Esta antología que presentamos hoy de la poeta ecuatoriana Aleida Quevedo Rojas contiene textos desde 1989 hasta el 2011 y ha sido publicada por la editorial Otto Manzanillo con prólogo del escritor Fernando González. El cielo de mi cuerpo cae así desde Quito hasta La Habana, esas finas dagas, los poemas con los que una mujer quiteña corta y sutura al mismo tiempo, rompe y apacigua el cielo de cada cuerpo y de quien los lee como esparcimiento de una claridad. Si bien la antología abre con textos que cruzan los páramos en un canto a la relación entre Manuela Sáenz y Simón Bolívar, del libro publicado por Monteave Editores en el 2008, después se moverá desde lo social a lo íntimo sin hacer distinciones, proponiéndonos que la última forma del cuerpo es política, porque lo íntimo forma parte de lo social, rompiendo esas dos ramas y su aparente diferencia. Basta con entrar a esa otra naturaleza, donde el cuerpo se mezcla con volcanes, océanos, arena y tormentas de polvo, para que las líneas de palabras bordeen el cuerpo descrito y aparezca la mente. Todo es tu mente, es el cuerpo, me dice Robert Miller, dice en uno de sus poemas Aleida Quevedo. Porque el cuerpo fuerza el pensamiento a ir más lejos, o porque, para ser más exactos, el cuerpo es el infinito de un pensamiento. Así cuando aparecen los colores, plateado, limón, blanco, degradan el deseo de un cuerpo que solo puede dibujarse en el vacío, frente a esos misterios a los que se declara fiel la autora, sensualidad, placer, dolor, éxtasis, en textos aparentemente suaves, serenos y concisos, que traen consigo una caja que encierra 7 escorpiones. Y en esa caja hay demasiado miedo a los sacrificios del amor, nos dice, pero al mismo tiempo esa caja no detecta el peligro de enfrentar al cuerpo con la mente y viceversa, trastocándolo dentro de una topografía donde el cuerpo se va reestructurando constantemente, remitiendo dolor al sentido, como dijera el filósofo Jean Nancy, dándole al cuerpo carácter de sujeto. ¿Quién a mi cuerpo puede flotar sus propias desgracias?, nos dice Aleida. Hablar sobre el cuerpo, tan tratado en la literatura y en la filosofía, tan descalificado y manoseado por las religiones aún hoy, es bien difícil. Por sus bondades y sus defectos, por la propia ignorancia del cuerpo siendo nuestro más preciado vehículo, y porque hemos sacado del alma la experiencia del cuerpo, o al revés, bamboleándolo siempre, porque ese órgano que es la piel y envuelve el resto, tiene también además olor, tacto, sentimientos, por su capacidad y por su incapacidad, por su extensión donde nos involucramos con los otros, o cuando nos quedamos solos, acercándonos cada día más a su corrupción sin darnos cuenta. Infinitos favores carcomen mi sombra la corrupción del cuerpo, nos dice la autora. Cuando ella afirma ser su propio miedo, y no hay diferencias entre la carne de la que está compuesta ese miedo, sus órganos y la mente. Pero ante todo, en esa locura que nos agrede todo el tiempo en un nivel más superficial o más profundo de la conciencia, la de que un cuerpo no deja de pensarse ni de ser pensado. Así, mirándose por dentro, desde un nacimiento a otro, planea en el mapa de una región desconocida cuando el cuerpo comienza a desprenderse y ser otro también, porque él se nos adelanta siempre. En estos poemas observamos ese adelanto del cuerpo, su inmadurez y su caída, los nervios, sus tensiones, pero aún más que eso, que son los cuerpos escritos y que pueden llegar a ser, y aunque parezcan ser los mismos, son tan diferentes y exigen una escritura a la que la autora sin prejuicio recorre, busca
intenta con un gesto aproximarse y tocar, concebir, agarrar en el infinito donde cada cuerpo se encabalga como tú. El libro Soy mi cuerpo, editorial Libresa 2006, que está dentro de la antología, abre con una operación quirúrgica y pasa esa cirugía real a otra operación semántica. Ese amor de amoníaco y ser malquerida. La cirugía ocurre en el plano también de los sentimientos, y el texto es esa herida abierta por la que drena la imposibilidad de ser amada y de ser escritura a la vez. En algunas rosas verdes, que obtuviera el Premio Nacional de Literatura por mi carrera Andrade en 1996, hay recuerdos a Edith Piaf, a Clarice Lispector, a Lepold, entre otros escritores y pintores. Nos habla de un Modigliani y su pasión por los fuegos, unificando la cultura con la vida, cerrando esa brecha. ¿Cómo conseguiría vivir con mis muertos pegados a la tela de la locura? Nos dice. En algo que más que una pregunta es un grito, sin separar el arte de la vida, enfrentándonos a la multiplicidad de cuerpos a través de los cuales vamos encontrando sus historias. Y a través de los cuerpos que aparecen en el lenguaje en tanto cuerpo, se construye también el cuerpo de Dios, símbolo de nuestra tradición, como si la autora lo parara así, atrayéndolos desde otros paisajes. Muy pocas veces logra un paisaje hacerse sentimiento, pero en sus imágenes, desde los rincones de nuestras casas, desde otras fronteras y de otros cuerpos para que viajen junto a nosotros, desde la creencia o el escepticismo. El cuerpo es el ser expuesto del ser, como ha dicho el filósofo y la autora del cielo de mi cuerpo lo sabe. Hacia el final de la antología, los poemas de La Otra, la misma de Dios, publicados por las editoriales Vida Imaginaria y El Conejo en el 2011, son más hiperrealistas. Me dejará la muerte gritar como ahora, escribió José Guadanave para decir Ocampo. A la vez que el texto se vuelve andrógino, hace un palimpsesto con los versos de otros autores. ¿Quién no ha sido alguna vez carne de mujer y de hombre? Donde ella es Guadanave también. En un ambiente de pureza pecadora, donde, como dijera en su prólogo a la antología de Kawasaki, todos los libros sagrados arden en estos versos, agazapados, prendidos a su propio deseo y miedo, lo llevaré hasta un pequeño poema donde la autora no tiene miedo de escribir entre los elementos naturales y con la mayor sencillez lo que siente, sin temor a decir que está dispuesta a morir de amor, en tiempos donde el amor se acaba o ya no se nombra, en una época de incapacidad para querernos. Dice: la azota del viento en tu rostro luminoso, golpe de remo, cielo oscuro, un amor ciego y sin regreso, ese pozo del que no se sale, sino para morir de amor. Dejo en las manos de ustedes el cielo de mi cuerpo, donde un lago se convierte en los ojos que nos observan, recordándonos aquel muelle de Bourges en París, donde los amantes se separan, en Hiroshima mi amor, pidiendo que volvamos a tener ese cuerpo lugar de cualquier parte, que da lugar también a la existencia y a la escritura. Los ojos del Cosivolca nos observan y se te parecen, tus ojos y los del lago, callados y hondos, perversos y tristes. Creo que tú y el lago llegaron a fondo. En Granada, Nicaragua, un lago, y en su muelle blanco, una pareja contempla. Somos los únicos en este lago, nos dice, como si el lago fuera el mundo y ese espacio ocupa el único sitio para la apertura de los cuerpos a su resurrección. Es realmente un honor. También me siento muy honrada porque creo que a lo largo de estos 8 viajes a La Habana he podido cultivar grandes amigos. La amistad es el mayor tesoro que nos hereda la literatura y la poesía. Me siento totalmente satisfecha con la edición del libro. Es una edición preciosa, gracias Maidolis, gracias a la pequeña editorial Orto, que ha hecho un gran trabajo. No esperaba que el libro iba a quedar tan lindo. La cubierta es preciosa, el papel. Ya me dejarás tocarlo porque solamente he podido verlo de lejos. Es más, me lo tienes que prestar porque yo no me sé de memoria ningún texto de los que están ahí guardados. Así es que realmente creo que es una suerte para cualquier autor que le publiquen en otro país,
con tanto entusiasmo, con tanta prolijidad, parte de su trabajo. Le decía a Aida Bar que no quiero pensar que a los poetas nos reúnen la obra ya cuando estamos viejitos. No porque les tema la vejez, sino porque aún quiero seguir considerándome una escritora joven, de espíritu por lo menos. De un ser total, de un ser nuevo, un ser integral. Una antología para un escritor creo que es más que una reescritura, una relectura de su propia propuesta estética. Para los lectores quiero pensar que es una aventura, un viaje, una emoción bien pensada. Esta antología es el resultado de un largo camino por escribir desde el cuerpo sobre el cuerpo, del amor, del erotismo, del deseo, para modificar las estructuras del deseo. Y como cualquier texto, es autobiográfico y por lo tanto es también un ejercicio de ficción que ahora entrego a los lectores de Cuba, muy honrada por esta isla que tanto quiero y que tantos autores magistrales me han influido. Bueno, yo soy la editora que tuvo el placer de compartir este trabajo con la autora. Cuando recibimos la noticia fue con mucho agrado, sobre todo porque se trata de una editorial territorial que no está acostumbrada a publicar más que autores del terruño y de zonas cercanas. Saber que Alex tuvo a bien publicar en Ediciones Cortos fue una noticia magnífica. El trabajo con ella creo que fue muy gratificante. Además, a prestarnos a asumir la edición de una antología que reúne parte o lo más valioso de su obra, ameritó un trabajo cuidadoso de sus textos. Me parece que El cielo de mi cuerpo logra una comunión total con la esencia de su estilo, de su espíritu, de lo que nos tenía acostumbrados desde sus primeros textos publicados. Una unidad conceptual que logró pese a la diversidad de las propuestas que nos brindan, y me parece que es un regalo que todos deben aprovechar. Ediciones Cortos, bueno, no pudo estar el colectivo, un colectivo muy pequeño, solamente trabajamos el diseñador, un corrector y la editora. El trabajo todo fue colegiado, el trabajo con la cubierta, se le presentaron varias propuestas, al final esta imagen preciosa fue la que prefirió la autora. Nosotros estamos contentísimos. Es una sorpresa para todos ahora que estamos viendo el libro impreso. Es decir, teníamos su versión digital, pero ahora que tenemos el placer, casi como que los ojos se nos van. Pero bueno, yo agradezco muchísimo a Leila por esta oportunidad, la felicito por este hijo nuevo. La gente es muy, muy cálida, la verdad. Cómo se nota la costa, la isla, ¿no? Y bien, bueno, empiezo con un brevísimo preámbulo de cómo conocí a Ale, poeta, amiga, maestra. Quisiera recordar aquellos tiempos en los que por el 2003 viví en Ecuador un año, en Quito, y gracias a ello yo siento una fuerte conexión con mi hermano país y con su gente. 7 años más tarde, valga el número 7, luego les cuento. En 2010, Ale fue invitada, o 2009, fue invitada a participar, de mi parte, en la primera antología sudamericana de literatura de temática lésbica llamada Voces para Vivir, que se publicara un año después, en 2011. Sumado a ello, Quevedo es el apellido de mi abuela paterna, quien fue una mujer mágica e irreemplazable, un poco como él. El vínculo con Ale se fortalece desde el día en que nos conocimos en nuestro viaje a Guayaquil para la Feria del Libro del 2012. Desde allí, ella ha viajado a Lima 2 veces más al Festival Internacional de Poesía de Lima y para recibir el año 2014. Me confiesa que tiene también una fuerte conexión con mi ciudad.
así como yo la tengo con la suya, a pesar del gris de su cielo y de los contrastes. Para quien no conoce Lima, el gris del cielo es lo que la nombra. Mi admiración hacia Ale no es solo a la poeta, sino a la mujer toda. Y aunque son muy pocos años los que nos distancian, desde el día en que cruzamos comunicación me dije, ininterrumpidas veces, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Bueno, soy un poco más grande, pero de tamaño. Así que ustedes comprenderán la sorpresa y el tremendo honor de estar en esta mesa presentando el cielo de mi cuerpo en una ciudad con tanto carácter, tanta historia y además de la cual mi padre me hablaba tanto de pequeña. Aterrizando un poco en el libro, en el cielo de mi cuerpo, desde la primera mirada me sorprendió, quien prologa el libro es nada menos que el peruano Fernando Iwasaki, que incluso fue profesor de mi hermana en la Católica. Estupendo narrador. Le preguntaría yo entonces, o me preguntaría, ¿cómo así sucede este triángulo Perú, o en todo caso primero Cuba, Ecuador, Perú? Triángulo que se repite en esta bella tarde soleada. Por otro lado, soy una estricta creyente del Cronos y de la numerología. Hoy, por ejemplo, es un día 14, fuera del Día del Amor y de la Amistad, pero qué lindo también. El 14 es un múltiplo de 7, como el día de mi cumpleaños, por ejemplo, cada 14 del 7. Aquí surgen dos dudas. La primera, bueno, sobre el criterio de exposición de los libros de la antología, ordenados aparentemente por una elección que escapa al tiempo, no está ordenada de atrás para adelante ni de adelante para atrás, pero que tampoco pareciera azar ni lujo estético. Retomando el 7, son 7 libros los mencionados en esta antología. No puede ser casual que sean 7, pues el 7 es un número de cierre, cabalístico, que envuelve muchos significados paralelamente, y un buen cierre de ciclo para el advenimiento de una nueva etapa. Entonces me pregunto, ¿habrá una etapa distinta posterior a esta? Y haciendo una breve narración de lo que está pasando en la antología, cuando ella tiene 17 años, publica Cambio en los climas del corazón, editada por Ediciones Universitaria, 1989. Un libro inicial, adolescente, escrito en tono rebelde y algo oscuro, que deja entrever el futuro promisorio de Aleida Quevedo, que va a tener Aleida Quevedo. En el 94, la editorial Ediciones de los Lunes publica La actitud del fuego, en donde me llamó supremamente la atención el haiku de los pájaros. Cito, impecable. Cuidaré tus pájaros, pero me niego a hacer el amor en la... ¿Verdad que me impactó realmente este haiku? ¿Qué conexión tendrá Ale, o tendremos, con estas aves, con su vuelo y con la libertad? En el 96 escribe Algunas rosas verdes. Cito, la mujer convierte su voz en agua suficiente para salvarnos a todas del fuego. Si a una persona que esté en esta sala no le toca esa frase, no se entiende, simplemente. Nota en el recorrido y en su vida, en la de Ale, una veneración impecable por la mujer y esa ganas de reivindicar ciertos personajes a quienes menciona, como Edith Piaf, Cristina Peri Rossi, Lipo, las brujas, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, en el 2001, se publica Espacio Vacío. El vacío del que habla parece ser el vacío de un amor desgarrado, pesado, de infierno y serpientes. En el 2006, publica Soy mi cuerpo, una suerte de poemas cortos o cortísimos, exceptuando 3 de ellos, cuyo protagonista y autor de los poemas es el cuerpo mismo. El cuerpo que renace de una pérdida curada por el amor. En el 2008 publica Dos encendidos,
cuyo tema central es la historia de amor de Manuela Sáenz y Simón Bolívar, que se descubre a partir de las cartas que entre ellos se escribieran. Este libro en particular lo siento el más rico a nivel conceptual, es, digamos, al que más cariño le agarré tomando la antología. Entonces, me pregunto, ¿cómo habrá surgido la idea de esta propuesta literaria? Porque